segundo bloque está conformada por las diputadas y diputados en el siguiente orden. Número 1, Enrique Laviada. Número 2, José Luis Figueroa. Número 3, Priscila Benítez. Número 4, Gerardo Ramírez. Número 5, Ernesto González. Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la voz hasta por 7 minutos al diputado Enrique Laviada para que haga su cuestionamiento. Con su venia, presidente. Sí, adelante. Buen día a todas y a todos. Quiero aprovechar la ocasión de esta comparecencia para plantear ante la sociedad zacatecana un debate sobre la política social. En la narrativa del actual régimen aparece algo que se ha convertido casi en una verdad absoluta, y es que la violencia que padecemos, la infernal violencia que padecemos, solo puede parar, solo puede ser resuelta si se atacan las causas, es decir, la pobreza. Este ha sido el discurso, insisto, la narrativa oficial del régimen desde un principio hasta la fecha. Es a lo que yo llamaría entonces la trampa de AMLO. La trampa de AMLO. ¿Por qué? Recientemente se ha publicado un estudio convocado por el Banco Mundial que se basa en una pregunta. Un estudio internacional, se puede consultar. La pregunta es: ¿la pobreza genera violencia o es la violencia la que genera pobreza? Pues sorprendentemente, este estudio concluye en muchos países del mundo que es exactamente al revés que como lo ha planteado López Obrador en México. Es más, este estudio no solo concluye que es la violencia una causa de pobreza, sino que en nuestro tiempo la violencia es la principal causa de la pobreza. Esto invertiría la lógica de las cosas. Y creo que es un debate interesante, creo que es un debate que tenemos que dar, por el bien de Zacatecas, por el bien de nuestro país. Miren, yo creo que el régimen no tiene muchos motivos de alegría. La violencia ha crecido en un 9.3% en el país. Su costo asciende ya a 4 billones de pesos y podemos llegar en este sexenio a más de 160,000 muertos y 40,000 desaparecidos. La pobreza extrema en nuestro estado, según datos del Coneval, ha pasado del 3.9 al 5.1%. La pobreza, oh gran hazaña, ha bajado de 45 a 44%. Pero además hay que apuntar que Zacatecas está por debajo del índice nacional, que es del 7.1%, que es uno de los más bajos en el mundo. La población con menos de 3 carencias aumentó de 14.8 a 18.6%. El 61% de la población en Zacatecas permanece en informalidad laboral, es decir, no tiene una oportunidad de empleo formal, es decir, no paga impuestos, es decir, no es parte de la población económicamente activa. En Zacatecas, con una población de 1.6 millones de habitantes, apenas 195,000 personas tienen acceso a un empleo digno. Somos la tercera tasa más alta
de desocupación en el país y Zacatecas representa el estado con un mayor incremento, el mayor incremento del desempleo en nuestro país, de un 13%, mientras que en el país sucede lo mismo. Y por otra parte, vemos el fenómeno del incremento de las remesas. El incremento reciente de las remesas es del 13%, es la cifra que citaba hace un momento, mientras que en Zacatecas, mientras que en el país representa el 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos por qué celebrar que haya más remesas, al contrario, mientras más crezcan las remesas, eso quiere decir que hay menos oportunidades de desarrollo en el país y por eso el fenómeno se incrementa. En Zacatecas ahora ya no solo hay una migración por razones económicas, lo sabemos bien, nuestros compañeros diputados migrantes lo han explicado abundantemente, sino que ya también tenemos una gran migración por miedo hacia otros estados y hacia Norteamérica. Yo estoy convencido de que el resultado que arroja este estudio corresponde exactamente a la realidad nacional y muy particularmente a la realidad del estado de Zacatecas. Porque además hay otro ingrediente. Si la violencia es la principal causa de pobreza, resulta además que cuando esto se combina con malos gobiernos, como el de David Monreal, el resultado es catastrófico, como lo que estamos viviendo en Zacatecas. En campaña, David Monreal decía que vivíamos una emergencia social. Ahora yo le digo a David Monreal, ahora vivimos una catástrofe social. Es lo que estamos viviendo. Nuestra sociedad está completamente desprotegida frente a lo que está pasando y esa es hora, ha llegado, creo yo, la hora de cambiar las estrategias para poder llegar en efecto a mejores niveles de desarrollo. Porque requerimos, además de todo esto, una visión integral de las Concluya, cosas, diputado. Y no solo conformarnos con la distribución de apoyos aleatorios a la población, pensando que con eso existe un combate a fondo a la pobreza. Esa creo que ha sido lo que he llamado la trampa de AMLO. Es cuento. ¿No tiene preguntas, diputado? ¿No? Registrada su participación. Ahora creo que puedo tener derecho al otro tiempo. No, diputado, toda vez que los demás diputados que han hecho planteamientos sin ¿Qué opina preguntas usted, secretario, no de han lo que tenido acabo de conclusión. ¿Qué opina usted, secretario, de lo que acabo de decir? Se le concede el uso de la voz al señor secretario para que en un tiempo no mayor le pida orden a los diputados. Exigen orden a los invitados de arriba y ustedes no pueden tener orden aquí abajo. Les pido por favor mantener el orden. Se le concede el uso de la voz al señor secretario. Presidenta, diputado. Evidentemente hay retos para el Estado de Zacatecas de abatir estos indicadores sociales. Y lo hemos reiterado de manera puntual, que son un punto de partida. La violencia es un fenómeno multifactorial que puede estar presente desde el núcleo familiar hasta dentro de una sociedad, de una localidad. Por eso hoy estamos muy convencidos que la política de bienestar, que atiende las causas de fondo, como un niño, una niña, ante un entorno nocivo familiar, que es sujeto a exponerse al consumo de sustancias ilícitas, a conductas de riesgo, no se encuentre en un factor de protección, será más vulnerable. Por eso hoy, en esta política de bienestar, le apostamos a que
las nuevas generaciones y presentes estén constituyendo un proyecto de vida, pero generando las condiciones de igualdad, que les permita gozar de estos derechos como la educación, donde un niño en escuela primaria, secundaria, preparatoria o nivel universitario se considera un factor de protección, un factor que está de la mano de la sociedad y que hoy debemos de seguir fortaleciendo la institucionalidad de la familia en la construcción de valores, de principios, de proyectos, de sueños que permitan lograr una mejor sociedad. Y esto no se puede hacer solos. Hoy lo que usted expone es interesante para poder conocer y sobre todo generar un análisis minucioso, porque los contextos cambian desde nuestro propio estado. La situación geográfica son distintos para la zona norte, para el sureste, y que es importante que a través de una ley de desarrollo social, una ley que es muy importante, un poder legislativo pueda revisar esta ley, podamos mejorar esta ley, para que este diseño de políticas sociales de bienestar permitan atender muchos de los factores que provocan la violencia. Apostémosle siempre a las buenas conductas, apostémosle a ese sentir que muchos de los que estamos aquí fuimos criados con cariño, con aprecio, con deseo, y que hoy necesita esta sociedad de seguir atendiendo estos elementos fundamentales que hemos olvidado por un sistema neoliberal, de seguir construyendo estereotipos de vida inalcanzables, estereotipos de vida que solamente perjudican el ser y el sentir. Hoy debemos de fomentar, y la Secretaría de Desarrollo Social se une a este proceso de pacificación del Estado, mejorando las condiciones de vida de la población, recuperando espacios, entornos, implementando acciones que en unos minutos más estará el compañero del Instituto de la Juventud también compareciendo, y que llevamos una buena coordinación y que ha implementado con los jóvenes acciones en beneficio de poder orientar y poder enfrentar este flagelo que no es de hoy, es un flagelo heredado, que fue desatendido y que hoy asumimos con una responsabilidad de poderlo enfrentar. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, secretario. Se le concede el uso de la voz al orador para que concluya en un tiempo no mayor a 5 minutos. Con su venia, presidenta. Me complace saber, secretario, que por lo menos se pondrá usted a revisar y analizar el debate que he planteado aquí, sus fundamentos, y le abra una duda a la trampa de AMLO que durante tanto tiempo ha servido para engañar al pueblo de México, tristemente. Ahora bien, todo esto tiene una conclusión política. Si no está resuelto el dilema suficientemente, o por lo menos eso dice la experiencia mundial, revíselo, sí, en efecto, estaría bien que lo viera. Toda la experiencia mundial indica lo contrario de lo que ha planteado AMLO en nuestro país, y que, insisto, ha sido una estrategia fallida de un Estado fallido que nos tiene en las terribles condiciones en las que está el país. Pero todo esto está aderezado con la política de la desvergüenza, y esto es lo más delicado. No solo no han podido romper con esta relación entre violencia y pobreza, no han podido, porque eso está claro a los ojos de todo el mundo, no han podido lograrlo, sino que además se atreven a darle un uso político a los programas sociales. Esto es lo peor que nos ha pasado en el país en muchas décadas. Miren ustedes,
Yo quiero definir claramente qué representa la estructura que hoy se conoce como estructura del bienestar. La voy a definir y estoy preparado para debatirlo públicamente. 1. Representa una estructura política paralela a Morena y al servicio de Morena. 2. Es una estructura preparada y dispuesta como propagandista del régimen. 3. Es una estructura compuesta por activistas electorales que participan en los procesos de manera absolutamente ilegal. 4. Se trata de una estructura promotora del viejo clientelismo político. 5. Se trata de una estructura que justifica el autoritarismo y los atropellos a la democracia del actual régimen. Y como lo dijo usted aquí claramente, usted no representa un gobierno, porque los gobiernos son gobiernos para todos los ciudadanos. Pero como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Usted dijo aquí que era representante de un movimiento. Eso es, exactamente, ahí está el quid del asunto. Usted representa a un movimiento, es decir, representa a una estructura parapartidista. Un apéndice, usted es un apéndice de Morena, al que se le da un uso electoral. Es una filial de Morena, es una sucursal de Morena en cada uno de nuestros municipios. Es decir, ustedes están reproduciendo monstruosamente contra lo que por tantas y tantas décadas luchamos en contra en este país, por cambiarlo y por transformarlo. Yo le digo, además, y por último, que a pesar de esa desvergüenza y de ese uso de los recursos públicos, porque además se trata de uso de recursos públicos, es decir, recursos que no son del gobierno, sino que provienen del impuesto que aportan los ciudadanos en este país. No obstante ello, estoy convencido de que van a perder las elecciones. Es cuanto. Gracias. Queda registrada su participación. Se le concede ahora el uso de la voz al diputado José Luis Figueroa para que en un tiempo no mayor a 7 minutos haga su cuestionamiento.